Pasaron esos 15 días y lamentablemente en esos 15 días que pasaron, Daisy falleció. Fue un caso sonado, como lo he dicho ya antes, en periódicos, en varias partes. Yo averigüé después qué había sucedido con el hombre que había agredido a la niña sexualmente por un año y la referencia fue que estaba libre. El papá estuvo la última semana presente, como les dije, era un hombre ausente, un padre ebrio, y el féretro, el cadáver fue regresado otra vez a Tocache y la niña murió y nadie pagó por aquella muerte, por ese delito. No pasó nada, no pasó nada con la tía, no pasó nada con el hombre agresor. Una estadística más de estos casos terribles. Entonces hay un vacío tremendo en nuestras instituciones, en el sistema legal, en la educación, todo un sistema de entidades que pienso que hay que reflexionar y si fuera una hija nuestra, la cosa sería diferente. Cuando toca nuestra propia vida, las cosas se ven desde otro punto de vista, ¿no? Pastor Jairán, ¿qué dice la Biblia, ya sea la Biblia católica, la Biblia evangélica, con respecto al abuso sexual? Bueno, yo siempre llevo mi Biblia para toda parte. Aquí tengo mi Biblia. Pero hay que entender algo importante cuando leemos la Biblia. Hay que reconocer que la Biblia, el cristianismo, viene del judaísmo. La Biblia fue un libro terminado en el año 100, entonces, y se recopiló desde el año 1500 antes de Cristo, en la época de Moisés. Entonces estamos hablando de que fueron casi 1500, 1600 años de recopilación de libros y se movió dentro de una cultura muy diferente de la nuestra, la cultura judía. Entonces cuando hablamos de 1500 años antes de Jesús, en la cultura judía, la Biblia habla justamente de el tiempo en que Moisés recibió las leyes en el desierto. Y en el libro Levítico, cuando habla de estas leyes, se contemplan no solamente los delitos de violencia a menores o abuso de violaciones, sino otro tipo de delitos que eran pecados y eran considerados en aquella época delitos. Por ejemplo, el adulterio. En la Biblia creo que la mayoría conocemos las historias de Jesús. El adulterio daba pena de muerte. A Jesús le llevaron una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio para ser apedreada. Entonces, daba pena de muerte el adulterio. El libro de Levítico, por ejemplo, habla de penas para actos de inmoralidad. En Levítico capítulo 20, el adulterio da pena de muerte en el versículo 10. También si alguien se ayuntare con un varón como si fuera una mujer, o sea, el homosexualismo, también ambos han de ser muertos. En este tiempo decir eso sería un escándalo. Nos llamarían homofóbicos y otro tipo de adjetivos despreciables. En Levítico 20 también habla de que alguna persona que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto, él y la bestia. Hoy en día hay países llamados del primer mundo que han legalizado las relaciones con animales. Estamos hablando de una degradación moral a nivel del mundo, ¿no? La Biblia llama a este tipo de conductas algo execrable, algo abominable, algo que merecería la pena de muerte. Incluso si alguien durmiera con la tía, también habla de la pena de muerte en la Biblia, o el que evocare espíritus, los brujos, los hechiceros, también en la Biblia les da pena de muerte. Levítico 20, 27. Ahora, hoy en día uno mira anuncios de brujería por las calles, ve anuncios de brujería en la televisión, en revistas, en periódicos, incluso hay programas donde se consulta el tarot y otro tipo de cosas. Entonces, no solamente la Biblia contempla los actos de inmoralidad prohibidos, sino también que hay sentencias de muerte. Ahora, en el libro de Deuteronomios, si me permite poder decirlo, en Deuteronomios aparecen casos en el capítulo 22, cuando alguien abusa a una mujer, y la Biblia dice que al tomar a una mujer y abusar de ella, el hombre merece la pena de muerte. Deuteronomio capítulo 22, versículo 26. Y el pasaje dice que cuando alguno se levanta contra una mujer para hacer esto, es como quien le quita la vida a una mujer. Por consiguiente,
si uno va a la parte psicológica, descubre el daño tan grande que causa una violación. Esto afecta emocionalmente a la persona en muchos ámbitos, en la parte emocional, en la parte social, deseos de suicidio, afecta la parte familiar, afecta la vida futura de la relación matrimonial de un hogar. La Biblia definitivamente sí habla de que no está bien, no es correcto. Incluso el mismo hecho de la codicia en los ojos, Jesús habló esto en Mateo capítulo 5 y habla de que el codicia una mujer en su corazón ya ha pecado contra Dios, ¿no? La laxivia. Pero hoy en día en nuestro mundo moderno tenemos tantas páginas pornográficas que se crean, uno revisa las redes para mirar cuántas páginas de este tipo se crean y son miles de páginas diarias que se crean para alimentar justamente la laxivia, la concupiscencia de los varones, ¿no? De las mujeres también. Hoy en día incluso los profesores en las escuelas sugieren la masturbación. Entonces estamos hablando de que la sociedad está yendo poco a poco en degradación. La Biblia dice en el libro de Romanos que esto es una mente reprobada. La gente que hace estas cosas, Romanos capítulo 1, versículo 28, dice que las personas que tienen este tipo de conductas tienen una mente reprobada. Y dice que los tales son necios, no tienen misericordia. Y el pasaje en el capítulo 1, verso 32 dice que estas personas son dignas también de muerte en el Nuevo Testamento. Lamentablemente no solamente lo hacen, sino que también se complacen con aquellas personas que lo practican. Entonces la Biblia sí habla de este tipo de situaciones y dice que los que practican las obras, este tipo de obras, son personas que cuando fallecen, bíblicamente no heredarán el reino de los cielos. No solamente este pecado. Voy a leer un pasaje que está en Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, inmundicias, laxivias, ese deseo insaciable, idolatrías, hechicerías, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia habla de estas cosas. Ahora, como psicólogo, como alguien que trabaja en psicología, que enseña psicología, y pastor también, la Biblia habla de la nueva vida en Cristo. Una persona puede cambiar cuando tiene este tipo de pensamientos. La Biblia dice que uno puede renovar la mente y puede renovar su espíritu. Entonces, lo que yo les decía en el programa anterior, de que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Nosotros tenemos más área espiritual que área física y podemos cambiar, sin importar la situación que tengamos, sí podemos cambiar. Si alguien tiene estas conductas, estos deseos, puede cambiar. Necesita tener ayuda de tipo también espiritual. Pastor Jairán, ¿cómo tratar a las víctimas que han sido abusadas sexualmente? Bueno, es una pregunta difícil porque es muy amplia. Entonces, tratando de resumir, hay que tener una conducta hacia ellos, una comprensión hacia las víctimas, porque así como lo dijiste, son víctimas. Entonces, ya había dicho al principio que lamentablemente la sociedad señala, condena, burla a las víctimas. Creo que es importante acobijarla, coberturarla, proteger la víctima. Entonces, para eso está el proceso profesional de los psicólogos. El problema es que la misma tramitología que tiene el Estado para las víctimas hace que la víctima cuente una y otra vez el caso cuando no hay cámara G. Ahora, es un proceso, depende de la edad. Hay muchos factores acá. Depende de la edad, depende quién fue el agresor. Cuando el agresor generalmente es del círculo familiar, un padre, un hermano, es mucho más difícil la restauración de la persona.
Ahora, cuando son bebés, porque ha habido casos de bebés abusados, es muy triste la situación, porque muchas veces los dañan internamente. Hay niñas que son dañadas, desgarradas, y no pueden volver a tener hijos en la vida. O sea, son niñas que le han frustrado el poder ser madres, y es mucho más difícil la restauración de esta persona. Definitivamente hay consecuencias de un acto de violación, y se puede restaurar, pero es un proceso. O sea, esto no es un acto de una consejería, de una visita, de una inyección, no, es un proceso, porque el daño es muy brutal. Ahora, depende también lo que le digo, es posible que haya sido una sola vez, un manoseo, una proposición, o haya habido acceso carnal, desgarramiento y otro tipo de patologías que se dan, que esto lo ve el médico legista. Y el daño que produce, como le hablaba a esta niña que ya falleció, que la conocimos, ella desde los 13 años había sido abusada y ella falleció. Y ella tenía una situación donde ella no hablaba casi, no se comunicaba, y ya tenía 15 años, ¿no? Y era muy silenciosa y era entendible el por qué. Alguien que no aprende a confiar en otras personas, que tiene temor hasta de dar la mano, cree que todo el mundo le puede hacer daño. Y ahí no hay que olvidar que son niñas, ¿no? Que son personas muy sensibles, delicadas, que hay que coberturarlas y protegerlas. Entonces, ¿cómo ayudarlas? Es un proceso. Aquí entran muchas personas a tomar partido, especialmente la familia primaria, la familia cercana, ya sea la mamá si la tiene, el papá si lo tiene, y pienso que debe haber una cobertura, una protección, que debe entrar a terapia. Definitivamente se entra a terapia, dependiendo de la edad, las causas y cómo fue cada caso en particular. Pero sí es posible restaurarse un proceso de violación, de un delito de esos. Una víctima puede restaurarse, no importa la edad, puede restaurarse a nivel psicológico. Claro, el cerebro es tan maravilloso y tan maleable que con un buen tratamiento la persona puede salir adelante. Pastor Jairán, muchas gracias por cada una de sus respuestas. Bueno, gracias a ustedes por la paciencia que nos tienen y la oportunidad que nos dan para invitarnos a estos espacios. También gracias a cada uno de ustedes en casa que escuchan con paciencia, que toman nota, y ojalá puedan recibir los consejos que damos para poder prevenir este flagelo tan lamentable que es el abuso sexual a menores de edad. Muchas gracias, estoy para servirles y que el Señor les bendiga. Dios los guarde. Muchas gracias.